nosotros logramos implementar una política de protección de infancia, si nosotros logramos sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de cuidar, de proteger a las infancias que están dentro de nuestra iglesia, pero también a las externas, ¿no? A las que están alrededor de la iglesia, entonces nosotros estamos dejando de hacer el mal y estamos aprendiendo a hacer el bien. Bienvenido y bienvenida al podcast de Iglesias con la Niñez, una iniciativa de World Vision enfocado en brindar herramientas para tu desarrollo en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Únete mientras aprendemos de la mano de diferentes invitados y socios apasionados por la niñez más vulnerable. Política de protección de infancia. ¿Qué es una política y qué es una política de protección de infancia? ¿Y cómo las políticas de protección de infancia ayudan a las comunidades de fe justamente a entregar un entorno más seguro? ¿Podremos convertirnos en una iglesia segura? Es la gran pregunta. Sí, podemos convertirnos en una iglesia segura, pero no solo en términos de política, ¿no? Sino que también para que los niños, niñas y adolescentes sean parte justamente de esta protección. Las iglesias o las organizaciones basadas en la fe en general trabajan con niñeces, tienen niñeces dentro de sus comunidades de fe, pero también participan dentro de una comunidad, están inmersas dentro de un lugar, de un espacio, y dentro de ese espacio también hay otros lugares que son parte de la comunidad. Entonces, una política de protección de infancia tiene que ver con eso, tiene que ver con convertir un acuerdo en común para el bien común en relación a las infancias. Debe ser de un tema en específico, en este caso, relacionado con protección a infancia. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de la política? Pues tomamos medidas al respecto, generamos un conjunto de decisiones y tenemos acuerdos que son comunitarios, es decir, todas las personas que son parte de esta comunidad deben opinar respecto a esta política. Y finalmente se recomienda que esto termine en un documento, pero que este documento sea firmado por todas las personas que son parte de la iglesia, porque este acuerdo, recordemos, es un acuerdo en común. ¿Para qué? Para el bien común. ¿En torno a qué? A la protección de las infancias. En ese sentido, es importante que también se involucren todas las voces. Y dentro de esas voces también están las voces de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando empezamos a revisar una política, tenemos que considerar las voces de los niños, niñas. ¿Y por qué es importante tener una política? ¿Y qué ganamos nosotros en las comunidades al tener una política? Es crucial, es indispensable. Pues bien, fíjense que ustedes entran a las redes sociales. Fíjense que ustedes entran, por ejemplo, a TikTok, a YouTube, a Twitter, LinkedIn, Instagram y otras redes sociales. Las redes sociales tienen sus políticas de protección. Sí, tienen políticas de protección. Permiten algunos contenidos e incluso censuran algunas palabras. Las instituciones como el Estado, los colegios, los hospitales, ¿tienen políticas? Por supuesto, también tienen medidas y también tienen políticas de protección. Entonces, si las instituciones, inclusive las redes sociales y otras organizaciones tienen políticas de protección a infancia, ¿por qué las iglesias no tienen políticas de protección a infancia? Nosotros también somos parte de esta institucionalidad y de esta red y este tejido social. Por lo tanto, también deberíamos adherir a esta forma de hacer y proteger a las infancias. Entonces, quiero que me respondan las siguientes preguntas. ¿Usted tiene vinculación con niños, niñas y adolescentes? ¿Sí o no? Otra pregunta. ¿Usted desarrolla programas o iniciativas de ayuda a familias vulnerables o en riesgo social? ¿Usted o ustedes promueven y tutelan la formación de grupos infantiles y juveniles? Por ejemplo, en desarrollo espiritual o de convivencia. Otra pregunta. ¿Usted tiene programas de
tiene programas de formación o participa o crea programas de formación pastoral de jóvenes menores de 18 años? Si la mayoría de sus preguntas y la respuesta en relación a las preguntas fueron sí, entonces ustedes sí deberían tener una política de protección de infancia. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, las iglesias, las comunidades, inclusive las fundaciones, que son organizaciones basadas en la fe, tienen una vocación de servicio y buscan tocar la vida de las personas, no solo con la palabra de Dios, sino también llevando un mensaje de esperanza por medio de actos de solidaridad y apoyo a los más necesitados. En este marco, muchas cuentan con programas e iniciativas dirigidas directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes. No empezamos de cero, siempre hay algo que está en las comunidades de fe. Pero lamentablemente, muchas de las iglesias no tienen estas políticas creadas. Y eso las lleva a ser un objeto de intentos de infiltración por parte de personas inescrupulosas y con malas intenciones. Por ejemplo, los abusadores sexuales o los traficantes de niños, niñas y adolescentes. Y ellos y ellas pueden tener fácil acceso a esto sin levantar sospechas. ¿Por qué? Porque no hemos creado una barrera que se llama política de protección a infancia. También las iglesias y las organizaciones de fe están llamadas a asegurar la dignidad, el respeto a los niños, niñas y adolescentes como personas creadas de imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto debemos ser consecuentes con esta protección del prójimo en situación de vulnerabilidad como un valor que transmite la Biblia y a seguir el ejemplo de Jesús como protector de los niños y niñas. Pero ojo, no solo los abusadores o los traficantes son una amenaza. También hay muchas personas con buenas intenciones y que son muy genuinas dentro de la comunidad que pueden no estar preparadas para relacionarse correctamente con personas menores de edad. Y ante situaciones que pueden ser muy puntuales, podrían reaccionar de modo violento o sin darse cuenta podrían tener conductas inadecuadas. Entonces, ¿qué hacemos, hermana Karina, en estos casos? Pues bien, debemos aprender a identificar los peligros. Y para aprender a identificar los peligros, yo le voy a dar algunos tips de cómo crear una política de protección de infancia. Primero, para que una política tenga la seriedad que amerita, se aconseja algunas recomendaciones que son mínimas. Debe ser en un documento, debe ser escrito, debe ser fácil y comprensible para cualquier persona, debe estar aprobada por toda la iglesia y, por supuesto, las decisiones deben ser asumidas como obligatorias para la comunidad. Y debe pasar también por una revisión legal que asegure que todas las medidas acordadas son parte de la legislación nacional o local. Pero también esta política debe tener principios. ¿Cuáles principios? Primero, por ejemplo, que la protección de los niños y niñas ante el abuso, la explotación, la negligencia u otras formas de violencia que establece el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño sea protegida. También los actos de violencia contra esta población deben constituir en la legislación de los países delitos graves con penas severas para quienes las cometan. Recordemos ese triángulo. Deben también desarrollar programas o servicios que impliquen contacto directo con niños, niñas y adolescentes, pues aquí es donde generalmente las comunidades de fe no han cuidado el acceso a los niños para tomar esas medidas necesarias para protegerlos y asegurar su integridad cuando se está a cargo de ellos. Pues no tomar esas prevenciones puede ser un acto de negligencia que puede traer graves consecuencias legales, en este caso, porque puede ocurrir un incidente.
Es importante, queridos y queridas, decir, enfatizar que cada niño, niña y adolescente cuenta. Un solo incidente de abuso, de violencia o negligencia que afecte a alguno de ellos por parte de algún hermano o colaborador de la iglesia puede comprometer significativamente a quienes se congregan, ante las comunidades, inclusive ante todo el país, la reputación, la credibilidad de la iglesia y pone en riesgo, por supuesto, su continuidad. Entonces, la política debe revisarse y actualizarse periódicamente con base en la experiencia su implementación. Nosotros recomendamos que se pueda revisar cada 2 o 3 años. Esta política además debe estar diseñada de acuerdo al contexto. No todos los contextos son iguales, no todos los marcos legales son iguales. Entonces hay que revisarlo y hay que disponer según el contexto. Entonces, ¿qué elemento debe contener esta política de protección? Vamos a los elementos. Primero, debemos verificar la idoneidad de los colaboradores de la iglesia, especialmente de quienes tienen contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Por favor, necesito que usted vaya a su iglesia imaginariamente y vamos a visualizar quiénes son esas personas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya los tenemos en la mente? La hermana María, el hermano Juan, la hermana Rosalinda, ¿las tenemos en mente? Perfecto. Pregunta, ¿se les ha solicitado un registro de antecedentes policiales y judiciales para trabajar con los niños y niñas? Algunos sí, algunos no. Perfecto. Parte de los elementos mínimos es pedir antecedentes policiales. Si no hay un antecedente policial, acá en Chile se le llama certificado de antecedentes y también tenemos una base de datos que nos entrega un certificado de inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes que permite habilitarlos justamente para que puedan desarrollar y vincularse directamente. Si no hay ese documento, no está en su país, puede generar o crear una firma en una declaración jurada para que podamos revisar y la persona declare que efectivamente no tiene antecedentes policiales, sobre todo de violencia. Hay que solicitar referencias. Nosotros hablamos del testimonio, ¿no? Bueno, hay que solicitar referencia de sus experiencias pasadas de trabajo con menores de edad. Hay que solicitar referencia de otras iglesias, del comportamiento de esas personas, como han sido en otras comunidades de fe. Y, por supuesto, hay que crear algo que se llama código de conducta para los colaboradores. ¿Y por qué un código de conducta? Esto nos permite regular justamente cómo se va a dar la interacción entre el niño, la niña y el adulto. Entonces, si se dan cuenta, ¿estamos cuidando a las infancias? Sí, y a las adolescencias también, pero a su vez es recíproco, también nos estamos cuidando nosotros. En ese código de conducta, algunos puntos importantes son, primero, el trato hacia las personas menores de edad siempre debe ser respetuoso y esto incluye usar un lenguaje adecuado, cordial, fraterno y edificante. También deben evitarse a toda costa los comentarios o insinuaciones de contenido sexual o que puedan interpretarse de tal modo. El contacto físico siempre debe ser respetuoso y el contacto físico, dependiendo de lo cultural, es aceptable bajo ciertas condiciones o circunstancias. Por ejemplo, el saludo del beso en la mejilla o un abrazo puede hacerse solo cuando hay suficiente confianza con el niño o la niña o solo si surge de iniciativa de ellos. Nosotros acá hemos aprendido también a preguntar, ¿puedo darte un beso? ¿Puedo darte un abrazo? Y también le enseñamos a los voluntarios de World Vision que los abrazos son laterales, no de frente, porque al ser laterales no tocas el cuerpo del niño o la niña y sobre todo sus partes íntimas. Otro ejemplo es cuando se realizan dinámicas de juego o integración grupal. El adulto puede tener contacto físico de acuerdo a las instrucciones de la dinámica, siempre y cuando esta dinámica sea respetuosa.
Y por supuesto, y aquí voy a ser muy enfática, debe ser terminantemente prohibido el contacto físico violento, jalones de oreja, pellizco, tirones de ropa, empujón, etcétera, etcétera, que se dan en algunos contextos y que se validan y que inclusive están normalizados. El solo intento, queridos y queridas, de tener relaciones o cualquier tipo de contacto sexual con un niño o una niña debe ser absolutamente prohibido y considerarse una falta grave, si no gravísima. No se debe permanecer a solas con los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una regla del 2 por 1, 2 adultos por un niño o niña. Esa es la regla que se debería seguir. O en un grupo grande siempre el 2 por 1. Si van al baño, 2 adultos, que se recomienda que sea una mujer y un hombre. Debe procurarse que la interacción de miembros de la iglesia con niños, niñas y adolescentes sea siempre acompañada por otros adultos, que sean estos miembros del equipo o en su defecto los mismos adultos de la comunidad. Se deben usar métodos positivos y no violentos para manejar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también debemos evaluar los riesgos para los niños, niñas y adolescentes, ya que nosotros siempre tenemos programas o servicios dirigidos hacia ellos. Entonces, si los sacamos, por ejemplo, a un parque, debemos elaborar planes de acción e informes para ver las medidas de protección en esa salida. Y por supuesto, se orienta, se solicita que sea importante para la iglesia dentro de la política de protección a infancia crear y desarrollar protocolos de manejo de incidentes o sospechas de abuso. Hay varios modelos y hay varias organizaciones que los trabajan. Y bueno, que siempre se supervisen las actividades, dónde se realizan las actividades con los niños y se verifiquen que cumplan las condiciones sanitarias adecuadas. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, planes de evacuación o respuesta a emergencia. Hay que llevar o tener equipos de primeros auxilios, extintores de incendio y sistemas de seguridad finalmente. Hay que designar un número razonable de personas adultas que supervisen estas actividades y ayuden a vigilar la seguridad y la protección de los participantes. Y por supuesto, a estas personas hay que instruirlos con el código de conducta. Y hay que tener un registro de los datos de contacto de los padres, madres o encargados legales o tutores, especialmente los teléfonos, en donde se les pueda localizar en caso de una emergencia. Otro ítem que está dentro de la política y que también lo recomendamos es proteger la información. Muchas iglesias sacan fotografías o graban videos de los niños y niñas y no piden el consentimiento informado de los padres. Y ahí están incurriendo en una falta, porque los padres deberían aprobar que los niños aparezcan en la fotografía o en los videos. Y también hay algo que se llama consentimiento informado, que es que el niño o la niña apruebe su aparición en las redes sociales o en las páginas web de las comunidades de fe. También se recomienda designar una persona o un comité responsable para velar que la política se cumplan. Recordemos que esto es comunitario, es un acuerdo un acuerdo común para el bien común. Es recomendable que se nombre por lo menos 2 o 3 personas que estén velando por que esta política se pueda implementar. Y con todo esto podemos decir finalmente que lograríamos que la iglesia sea lo que estamos siguiendo, una iglesia segura preventiva, una iglesia segura que protege, pero una iglesia segura que contiene. Voy a volver al texto de Isaías. Recordémoslo. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Si nosotros logramos
implementar una política de protección de infancia, si nosotros logramos sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de cuidar, de proteger a las infancias que están dentro de nuestra iglesia, pero también a las externas, ¿no? A las que están alrededor de la iglesia, entonces nosotros estamos dejando de hacer el mal y estamos aprendiendo a hacer el bien. Pero recuerden que esto no lo podemos hacer solos. Nosotros creemos, y es un compromiso que señalamos hoy día, y es trabajar en alianzas con otras organizaciones, pero también trabajar con un compromiso del 1 a 1. La protección de la niñez no comienza con grandes cifras, sino que comienza con usted. Comienza con una persona que escucha, comienza con una iglesia que dice, sí, voy a comprometerme a proteger y voy a empezar a ver esto que es la política. Y por supuesto comienza con una comunidad que protege. Entonces, World Vision promueve el compromiso de 1 a 1. La iglesia con la niñez promueve el compromiso con 1 a 1. No lo vamos a lograr desde arriba hacia abajo, lo vamos a lograr desde este triángulo que les mostré al inicio, donde ustedes son testigos de todo lo que está pasando en nuestra querida y hermosa Latinoamérica, pero ustedes también pueden romper ese silencio y, por supuesto, pueden salvar vidas, porque recuerden que la infancia dura muy poquito, son algunos años, pero la adultez dura toda la vida y podemos tener adultos sanos en iglesias seguras que además aprendan a hacer el bien. Busquemos la justicia y reprendamos al opresor y sigamos abogando por los huérfanos y defendamos a las viudas. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Encuentra más recursos y herramientas en iglesiasconlaniñez.org y en redes sociales como Iglesias con la Niñez.